Docente, recibe usted un cordial saludo. Mi nombre es Estrella del Pilar Marina Zamora. En esta oportunidad voy a hablar sobre el análisis de la inconstitucionalidad de algunas normas en el Perú. Es importante decir que el análisis de las normas, hay muchos aportes y criterios filosóficos de reconocidos filósofos en los cuales ellos aportan ciertas teorías en el cual enmarcan en algunas de ellos la relación del derecho y la moral y algunas con un pensamiento crítico basado en otros fundamentos. Es importante hablar que las normas eh, son el beneficio para la sociedad, tienen que ser el beneficio para la sociedad, pero también debemos de saber que la inconstitucionalidad de una norma se produce cuando la disposición legal entra en conflicto con la Constitución, vulnerando los derechos fundamentales. Es decir, ciertas normas no se ajustan a la realidad social y a los derechos. A lo largo de la historia del derecho y la moral, se han intentado explicar bajo criterios de algunos filósofos, como ya lo venía diciendo, desde el positivismo jurídico hasta el realismo jurídico. Cada corriente consiste que ha desarrollado en distintos criterios formas de evaluar la validez de la norma para que éstas sean aplicadas ante la sociedad. Es importante hablar sobre el aporte jurídico de Kelsen. Kelsen nos dice que el derecho es autónomo, independientemente a la moral, es decir, él separa el derecho y la moral, basado en la pirámide de Kelsen en el control de constitucionalidad a través de tribunales especializados, ¿no? Ahora, es importante hablar sobre el positivismo incluyente y crítico. Basado en dos teorías filosóficas de Hart, nos dice que el derecho puede incorporar ciertos principios morales, ¿no? A diferencia de Fraioli, nos dice de que el garantismo jurídico en el derecho debe garantizar y proteger los derechos fundamentales. Tomando así ya los aportes de estos filósofos entendidos en la materia, también es importante resaltar sobre el aporte del realismo jurídico del filósofo Alf Ross. Él nos dice que no solamente las normas deben estar escritas, sino que también las normas tienen que ser llevadas a la práctica. Y también nos dice que ciertas influencias de factores sociales y políticos y económicos también tienen su impacto de indiscrecionalidad en el poder judicial o en lo judicial en el Perú. Es importante hablar de las normas inconstitucionales, ¿no? Por ejemplo, normas inconstitucionales como el decreto legislativo del crimen organizado y el decreto de urgencia del régimen laboral y también el Código Penal en la apología del delito. Dentro de ella es importante abordar el caso en el cual
Mi persona ha hecho un análisis de manera personal basándose en pensamientos y filosóficos de dichos filósofos. Es importante hablar sobre que el Tribunal Constitucional en el Perú resolvió el caso, por ejemplo, de la pensión mínima, que, bueno, pues debiera de favorecer a ciertos trabajadores que cumplían un requisito, ¿no? Quiere decir, si cumplían el requisito, estos trabajadores tenían la facultad de recibir una pensión mínima, ¿no? Entonces, la disposición normativa se limitaba al acceso de esta pensión mínima de jubilación a ciertos sectores, ¿no?, de la población. Esta norma afectaba a trabajadores independientes y también afectaba a aquellos que cumplían el requisito. Bajo esa explicación es importante detallar aquí la aplicación de criterios morales. El Tribunal Constitucional no solo evaluó la normativa desde el punto de vista legal como le compete, sino que también aquí consideró principios y derechos fundamentales, que son, como por ejemplo, que se garantice la dignidad humana y el derecho a gozar una seguridad social. En este caso, que la norma esté sujeta a que se garantice de que todas las personas tenemos derechos y estas no deben ser vulneradas. Dentro del caso, el Tribunal Constitucional argumentó lo siguiente. Argumentó que negar la pensión mínima a ciertos trabajadores, a cierta parte de la población, no solo estaba vulnerando los derechos fundamentales protegidos por la Constitución, sino que también estaba dejando fuera los tratados internacionales que tiene el Perú de garantizar los derechos fundamentales de toda una nación y de la población, ¿no? Entonces, es importante saber que la pensión mínima era un proceso en el cual se debiera de haber tomado en cuenta los derechos fundamentales de cierta parte de la población que requerían de este derecho. Pero para que se lleve a cabo, se han tenido que evaluar las normas. Dicho sea el caso, que a finales se resolvió en el que se le podía otorgar a cierta parte de la población este goce de, bueno, pues de su derecho. Es importante saber que hay que tomar propuestas de acción para que ciertas normas no vayan en contra de los derechos fundamentales, tales como reformas normativas, para mayor claridad en las leyes, fortalecimiento del Tribunal Constitucional, capacitación judicial, educación jurídica ciudadana. Todo ello es un proceso en el que se debe de promover y, bueno, pues tomar en cuenta para que, bueno, sea el beneficio
de la población y garantizar en ello los derechos. Las conclusión y recomendación. La necesidad de un control de constitucionalidad, necesitamos que sea más efectivo. Tenemos que también enmarcarnos que el derecho debe interpretarse en función de principios constitucionales. Debemos impulsar reformas y fortalecer la educación jurídica en el Perú. Quiere decir que hay normas que podemos reforzar de acuerdo a la necesidad y al derecho de la población. Muchas gracias.